Perú es una república democrática que se rige por la constitución política vigente hecha en 1993 y que está organizada en torno a tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Según el capítulo 5 de la Constitución, título 3, el artículo 83 dice que la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado y la ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Según el artículo 84, el Banco Central es una persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica y la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala su ley orgánica. La economía peruana ha crecido en promedio de 5.9% anual en la última década debido en parte al incremento en la inversión privada, especialmente en el sector minero, que representa más del 60% de las exportaciones totales de Perú. El país tiene un tipo de cambio ligeramente apreciado y el Banco Central indica que la inflación es de 1.72% hasta la fecha de octubre de este año. La rápida expansión de Perú e inversión han ayudado a reducir la tasa nacional de pobreza en 33 puntos porcentuales entre 2005 y 2015. Perú cuenta con una amplia gama de recursos minerales importantes que se encuentran en las zonas montañosas y costeras, así como excelentes recursos pesqueros en sus aguas. Entre sus principales socios comerciales se encuentran China, Estados Unidos, Canadá y Japón. La economía peruana ha experimentado dos fases distintivas de desarrollo económico desde que inició el nuevo siglo. Entre el 2002 y el 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento más acelerados en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 6,1% anual. Políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance en el marco de un entorno externo favorable generaron un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El fuerte crecimiento del empleo y los ingresos redujo los índices de pobreza sostenidamente. El índice de pobreza, que corresponde al porcentaje de la población viviendo con $5,5 diarios, cayó de 52,2% en el 2005 a 26,1% en el 2013, o el equivalente a 6,4 millones de personas que salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema, que es el porcentaje de la población viviendo con $3,2 diarios, decreció de 30,9% a 11,4% durante ese mismo periodo. La segunda fase, comprendida entre el 2014 y el 2019, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue más lento, a una tasa promedio de 3,1% anual, en gran medida debido a la caída del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, el primer producto de exportación del país. Esto llevó a una reducción temporal de la inversión privada, una menor recaudación fiscal y una desaceleración del consumo. Sin embargo, dos factores atenuaron el impacto de este remesón externo sobre el Producto Interno Bruto, lo cual permitió que la economía siguiera creciendo, aunque a un ritmo más lento. El primero fue el prudente manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria, especialmente durante el auge económico. Esto permitió al país no solo resistir la caída de la recaudación fiscal sin tener que reajustar el gasto significativamente, sino que también contar con suficientes reservas internacionales para un ajuste ordenado de la tasa de cambio. El segundo factor fue el crecimiento de la producción minera, a medida que los proyectos puestos en marcha en años anteriores maduraban, lo cual dio lugar a un aumento de las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el déficit en cuenta corriente disminuyó de 4,8% del Producto Interno Bruto en el 2015 a 1,5% en el 2019. Este déficit externo ha sido financiado principalmente con flujos de capital a largo plazo. Las reservas internacionales netas se mantuvieron estables, alcanzando un 30% del Producto Interno Bruto para marzo del 2020. Como parte del ajuste, el déficit fiscal ha aumentado temporalmente, registrando un pico de 3% del Producto Interno Bruto en el 2017. El incremento del déficit se debe a una disminución de los ingresos a consecuencia de la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía, así como al aumento de los gastos recurrentes en los últimos años.
especialmente en los rubros de bienes, servicios y salarios. Los ingresos fiscales repuntaron 2 años consecutivos, reduciendo el déficit fiscal a 1,6% del Producto Interno Bruto en el 2019. Si observamos los índices macroeconómicos del Banco Central, a grandes rasgos los sectores productivos que se contabilizan en las estadísticas del Producto Interno Bruto son el sector agropecuario, el sector de pesca, el sector de minería e hidrocarburos, el sector de manufactura, el sector de electricidad y agua, el sector de construcción, el sector de comercio y otros servicios. Dentro de todos estos sectores nos enfocaremos en el sector minero y agropecuario, porque en ambos encontraremos un nicho comercial competitivo con Chile, los cuales corresponden a la clásica rivalidad por el pisco y la extracción del cobre. El cobre. El boom de precios de los commodities que ocurrió durante la primera década de este siglo ha generado aumentos en los ingresos fiscales en las economías respectivas. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el sector minero es responsable del 10% del Producto Interno Bruto, de 60% de las exportaciones, de 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por empresas. El cobre en Perú es el mineral cuya extracción genera la mayor cantidad de divisas, alcanzando aproximadamente un 23% del valor total de las exportaciones en los últimos 10 años. Chile, sin embargo, hay que advertir, sigue siendo el principal productor de cobre del mundo. Junto a un portafolio de inversiones ligeramente superior, su producción también es cerca del doble que la de Perú. Esto aplica para las distintas modalidades en que se comercia el cobre, incluyendo el concentrado de cobre, producto menos procesado, y el cobre refinado, que ha experimentado mayor elaboración industrial y por el que los mercados pagan un mayor precio. En 2016, la producción total de Chile llegó a 5,5 millones de toneladas de cobre, según el sitio web de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, entidad del Ministerio de Minería de Chile. La producción total de cobre de Perú llegaba apenas a 2,3 millones. En contraste, y en consideración de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, Perú se impone sobre Chile en inversiones para el cuidado del medio ambiente en minería. La preocupación del país del sol parece estar más consolidada en cuestiones socioambientales, ya que la exigencia de organismos no gubernamentales están pendientes y espoloneando a las empresas mineras a tener una responsabilidad ambiental de primer nivel. El pisco. Si bien hay diferencias sustanciales en su elaboración y en la materia prima utilizadas, entre los factores que generan rivalidad entre chilenos y peruanos, el pisco es un tema importante. Durante décadas se ha mantenido la discusión acerca de la calidad o la autenticidad de la bebida alcohólica que se fabrica a partir de la uva en ambos lados de la frontera chileno-peruana y del famoso cóctel que inspiró, el pisco sour. Al aplicar las cifras de mercado a esta polémica disputa, los datos que entrega ADEX, la Asociación de Exportadores del Perú, reflejan que en realidad el pisco peruano resulta el más vendido en todo el mundo. En 2016, las exportaciones de pisco peruano llegaron a 44 países y obtuvieron réditos por poco más de 8 millones de dólares, en contraste con los 2,9 millones de dólares obtenidos por aquellos de origen chileno. El año 2019, los mercados que recibieron en mayor grado el pisco peruano fueron Estados Unidos, concentrando el 37% del total, seguido por España y Australia. Sin embargo, a partir de enero del 2020 y producto de la contingencia sanitaria global, las exportaciones mencionadas experimentaron un preocupante desplome del 59%, en contraste con el 21% de retroceso que experimentó la exportación de pisco chileno. Si profundizamos ahora en cómo ha repercutido la crisis sanitaria global a Perú, este se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. Sobre un total de 32 millones de habitantes, se registran cerca de 1 millón de infectados y decenas de miles de fallecidos. Además, una estricta cuarentena generalizada llevó a un descenso del Producto Interno Bruto del 17,4% durante el primer semestre del 2020. De acuerdo a las encuestas de alta frecuencia del Banco Mundial, los hogares peruanos experimentaron una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. Las pérdidas de empleo y la aversión al riesgo afectarán el consumo en lo que queda del año, mientras que la incertidumbre seguirá entorpeciendo la recuperación de la inversión privada.
Lamentablemente, esto también significa un retroceso con respecto a los avances que había hecho Perú en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU concernientes con la pobreza. Las fluctuaciones a nivel de la producción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, serían las siguientes. El sector agropecuario disminuyó 2,57%, explicado por la menor producción agrícola. La producción del sector de pesca, sin embargo, creció 7,29%. El sector de minería e hidrocarburos se redujo un 12,22%. El sector de manufactura se redujo 6,31%. Electricidad, gas y agua disminuyó 1,71% en septiembre de este año. La producción del sector de construcción se incrementó 4,38% luego de 6 meses de comportamiento negativo. El sector comercio se redujo en 6,14%. Transporte, almacenamiento y mensajería disminuyó 25,70%. Sector de alojamiento y restaurantes se redujo 50,15%. Sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 5,13%. Entonces, a modo de análisis, podemos ver que al igual que en el resto del mundo, la matriz productiva del país sufrió una contracción, principalmente en aquellas áreas que dependen del contacto directo físico entre las personas. Con respecto a las contramedidas que se han adoptado por esta crisis sanitaria, el gobierno ha desarrollado un programa global de compensación económica y asistencia con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas, el mismo que incluye transferencias en efectivo, postergación del pago de impuestos y garantías crediticias para el sector privado. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica producirá un incremento sustancial de la pobreza monetaria, la misma que según las proyecciones alcanzará niveles anteriores al 2012. Considerando la profundidad de la recesión en el 2020, para el 2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la inversión pública y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una vacuna contra el COVID-19. Dentro de las políticas monetarias que implementó el Banco Central, podemos encontrar 4 estrategias principalmente. La primera, una reducción de la tasa de interés de la política monetaria. La reducción de la tasa de interés de referencia entre marzo y abril pasó de un 2,25% a 0,25%, su mínimo histórico. El directorio del Banco Central considera apropiado mantener una postura monetaria fuertemente expansiva por un periodo prolongado. La segunda estrategia fue la flexibilización de los requerimientos de encaje. La tercera estrategia fue la provisión de liquidez al sistema financiero. Y la cuarta estrategia, la reducción de la volatilidad en tasas de interés de largo plazo y del tipo de cambio. A modo de conclusión, en adelante, se espera que la economía se estabilice a tasas cercanas a las registradas en el periodo anterior a la crisis. El desafío para la economía peruana radica en acelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto, promover una prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos protección contra los remesones, ya sea de índole generalizada o individual. Para ello, será necesario potenciar la efectividad del Estado en la prestación de servicios públicos y generar planes de protección, así como proveer una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir las rigideces en los mercados de factores y productos. Sin embargo, el reciente sismo político es el último capítulo de un ya irreconciliable enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo. Determina una crisis que los sacude y que ha entregado un saldo total de 3 presidentes en los últimos 4 años. Como sucesos recientes, el lunes 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República destituyó a Martín Vizcarra como presidente de Perú, tras ser aprobada una moción de vacancia por incapacidad moral. La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador. Esto causó que miles de manifestantes salieran a las calles de Lima a protestar por su destitución y aseguraban que Manuel Merino, empresario que se desempeñaría como el presidente interino hasta julio, no los representa. El 10 de noviembre se llevó a cabo la toma de mando por parte de Merino. Sin embargo, debido a la mucha presión para que dejara el poder, finalmente, y luego de menos de una semana como presidente, cedió a las quejas de los muchos manifestantes y renunció al cargo.
Posteriormente y hasta el día de hoy asume el cargo de ejecutivo Francisco Sagasti. Es de esperar que aumenten las preocupaciones de los inversionistas en torno a la inestabilidad política. Mientras Perú enfrenta la crisis, desde el 10 de octubre el dólar experimentó su nivel más alto en 18 años, afectando especialmente a quienes tienen deudas en dólares. Esto a la par con el valor de los bonos del gobierno peruanos, que se desplomaron. Estas señales de incertidumbre afectan en que, al no existir una confianza sobre cómo gestionar adecuadamente la transición, los grandes mercados se volverán adversos, incrementando la tasa de interés para el gobierno y cualquier organización privada. A esto se le suma un gran número de proyectos de diversas áreas, como la minería, que se han visto retrasados. Dicho esto, concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.